Hola, buenos días, ¿cómo estás? Amado hermana o hermano que me ves. Hoy quiero compartirte mi devocional y voy a estar leyendo Primera de Samuel. En este devocional ya llevo días en el Señor resonando en mi cabeza un estudio bíblico sobre Primera de Samuel. A mí me encanta este libro de Primera de Samuel, pues identifica mucho a mi vida personal. Y cuando no tengo un buen día, cuando estoy esperando las promesas del Señor y a veces no vemos que el Señor nos cumple algo que nos prometió, pues tendemos a desesperarnos. Eso es muy humano. Y yo quiero compartir contigo el devocional del día de hoy. Y como te estaba diciendo, está en Samuel. Por eso yo titulé este devocional El propósito de la vida de Samuel. Y aquí tenemos una historia en Primera de Samuel y te voy a citar los versos bíblicos por si en algún momento te gustaría leerlos. En Primera de Samuel capítulo 1 del verso 9 al 11, después en el capítulo 2 del 1 al 2 y luego el verso 5, en el capítulo 3 del 11 al 14 y en el capítulo 7 el verso 15. Y pues yo te voy a estar leyendo los versos y luego te voy a llevar al centro, ¿verdad? De la importancia que tiene para mí este libro. Entonces miren, yo marqué esto, dice, este es el capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Este es los primeros versos bíblicos que te estoy leyendo, que está en el capítulo 1 del 9 al 11. Ok, ahora nos vamos a saltar al capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija, Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Y estoy segura que en muchas ocasiones en tu vida, a pesar de que hemos pasado por situaciones muy difíciles, a pesar de que Dios no nos ha dado lo que hemos pedido, a pesar de que hemos tenido días malos, siempre cuando nosotros miramos el Dios que tenemos, lo único que podemos hacer es agradecer. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros merecemos. Dios siempre nos da aún más, Dios siempre nos sorprende. Entonces, aunque Ana estaba en unos capítulos antes llorando, y dice la palabra abundantemente, luego en el capítulo 2 podemos ver una Ana muy diferente. Podemos ver una Ana que está cantándole al Señor, porque esto es un cántico, se llama el cántico de Ana. Entonces aquí lo único que podemos ver es la gratitud. Pero no te mencioné estos versos, pero te los voy a mencionar ahora para que entiendas un poco en qué consiste el llanto y la tristeza que ella tenía, y de momento un cántico de alabanza y glorificando a Dios, ¿verdad? Pues resulta ser que en el verso 19, del 19 al 20, podemos ver qué es lo que pasa con Ana. Y dice el verso 19, y levantándose de mañana,
adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Entonces vemos en el capítulo 1 que Ana busca de Dios, se desahoga, por así decirlo. Ella va al templo del Señor y ella empieza a derramarse delante del Señor en oración. Ella empieza a llorar, ella empieza a hacer votos con el Señor y ella le dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros decimos Jehová de los ejércitos, nosotros estamos proclamando un Dios que es sumamente poderoso y no cuestionamos ni por un segundo el poder y la majestad que tiene el Señor. Y ella dice: si tú te acuerdas de mí, si tú no te olvidas de mí, sino que me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará sobre él navaja. Estamos leyendo de una mujer que no podía tener hijos, una mujer estéril. Y ella está diciendo que si Dios le da un hijo, ella se lo va a entregar a Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esta historia, Ana quería un hijo, pero Ana reconocía que más merecedor de ese hijo era el Dios que se lo dio. Como gratitud, ella le estaba dando esa ofrenda. Señor, tú me das un hijo, pero yo te lo voy a dar a ti y te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y va a ser un varón, Señor, que te va a servir a ti todos los días. Al ella decir no pasa la navaja sobre su cabeza, era como una demostración de que cada persona que viera a Samuel iba a entender que el niño tenía un propósito. Y cuando nosotros pasamos al cántico de Ana, que vemos la gratitud, que vemos la alegría, que vemos como ella alaba al Señor y dice: no hay santo como Jehová. Me encanta esta parte, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Ana? Ella lo vivió, ella lo experimentó. No hay ningún Dios fuera de ti. No existe. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Pasamos por situaciones, pasamos por dificultades, pero Dios es nuestro refugio. En momentos de dificultad, en momentos de ansiedad, en momentos donde nuestro ánimo se convierte en desánimo, Dios es nuestro refugio. Vamos a acudir como Ana a Él, porque no hay otro Dios fuera de Él. Acto seguido, cuando leemos el versículo, parte del versículo 5, ella dice: hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Este es el mismo cántico de Ana. Lo que estamos leyendo es la segunda parte del verso 5. Ella está agradeciendo por tantas cosas, pero aún en ese momento ella dice: hasta la que era estéril ha dado 7 hijos. Es decir, que cuando el Señor nos bendice, nos da más de lo que pedimos. Y un poquito más después en esta historia, si tú la lees, y yo te invito a que la leas porque te va a alimentar demasiado, te va a quitar ese desánimo, te vas a dar cuenta que para Dios no hay nada imposible, te vas a llenar de fe y tu corazón se va a levantar todos los días alabando al Señor, porque te recuerda que Dios es un Dios grande y maravilloso. Cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta que Dios, ella le entregó a Samuel al Señor. Ella, cuando el niño tenía aproximadamente unos 3 años, ella lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote y dejó a su niño ahí. Y una vez al año ella regresaba al templo, le traía ropa. Ella siempre estaba pendiente de él, pero sabía que Dios lo cuidaba. Aun cuando ella no estaba, Dios lo cuidaba, porque ese niño ella se lo entregó completamente a Dios. Y en este cántico vemos que no fue con dolor, porque ella está agradecida.
Pero Dios fue tan misericordioso con Ana que tuvo más hijos. Dios le dio 3 varones y 2 niñas, aparte de Samuel. Entonces Dios es un Dios que suple a cada una de nuestras necesidades más de lo que nosotros pedimos. Eso nos llena de gozo, eso nos llena de paz. Eso nos enseña que Dios se hace cargo de todo, pero también nos enseña que Ana pidió, Ana oró, Ana confió en el Señor. Porque ella le pidió con todo su corazón. Y dice la palabra, por acá abajo la tengo, el escritor lo hace un poco hermoso, lo hace con una referencia específica. Ana se fue del tabernáculo y regresó con su esposo y no estuvo más triste. Porque en esa confianza que ella depositó en el Señor, Señor, si tú te acuerdas de mí, si tú no te olvidas de mí, Señor, y me das un hijo varón. Después de que ella rogó y ella dejó todo su corazón derramado en ese altar, ella no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque cuando tú crees no dudas. Porque cuando tú crees en el Señor tú confías. Porque la fe es eso, creer aunque no veamos. Y ella lo hizo y lo hizo bien. Porque ella se fue de ese altar tranquila. Ya Penina, que era la otra esposa de Elcana, ya no la pudo seguir atormentando, porque ella descansó en el Señor. Ella aplicó este verso que el Señor nos dice y nos encomienda: denme a mí sus cargas, denme a mí sus cargas y yo las voy a llevar por ustedes. Ella hizo esto. Ella se entregó en el altar del Señor y ella le dejó su carga al Señor y el Señor le dio paz, porque aquí las escrituras dicen que ella no estuvo más triste. Le suplió porque le dio a Samuel y también porque le dio más hijos. Cambió su tristeza en alegría porque le hace hasta un cántico de agradecimiento al Señor. Pero solamente no nos quedamos aquí. Y esta era la otra parte que yo te estaba diciendo, que está más adelante, que sería el capítulo 3, del 11 al 14. Te lo voy a leer. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto muestra claramente que ya el Señor tenía un plan perfecto antes de que llegara Samuel. Antes de que llegara Samuel ya había pecado con los anteriores sacerdotes. Ellos estaban blasfemando contra el Señor. Prácticamente era una serie de falta de respeto, era una serie de burla lo que tenían los hijos de Elí contra el Señor. Porque en la ofrenda, que era algo sagrado, ellos hacían ya humanamente lo que ellos querían sin tener temor de Dios a las consecuencias. Entonces ya el Señor, antes de que Samuel llegara, el Señor tenía un propósito. A lo mejor Ana no lo sabía porque solo Dios conoce sus planes y los propósitos que nos da cada uno de nosotros. Pero con esto quiero decirte que Samuel haya tardado no significa que no hubiera estado en los planes del Señor. A lo mejor para Ana, ella decía: Señor, ¿hasta cuándo? Porque la Biblia dice que Penina tenía muchos hijos. Es decir, que Ana llevaba tiempo esperando a tener hijos y no tenía. Pero el Señor tenía todo en sus planes. Samuel iba a llegar en el momento perfecto. Dios lo iba a tener para un propósito perfecto. Y era parte de su plan. Desde el principio era parte de su plan. Entonces, un poquito más adelante, en el capítulo 7:15, el Señor nos muestra, después de que Samuel ya hizo muchas cosas, aprendió de la palabra del Señor, el Señor le habló, le dirigió lo que tenía que hacer. Aquí vemos en el capítulo 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió.
me encanta. Me encanta porque desde el principio yo puedo ver el propósito, el tiempo del Señor. Él nunca se demora, Él nunca se atrasa, Él nunca llega tarde. El Señor tiene un plan y un propósito desde el primer día. El Señor tiene un plan y un propósito desde que Él está comenzando la historia en la vida de una persona. Ya Él tiene todo el plan, ya Él está en el futuro. Mientras que esa persona apenas va caminando, ya el Señor tiene su futuro en sus manos, ya Él tiene sus planes en sus manos. La vida de Samuel era más que una simple oración de Ana. Samuel llegó en el momento donde Dios necesitaba un profeta. Samuel llegó en el momento donde ya los anteriores profetas ya estaban prácticamente faltando el respeto al Señor, y ya para Dios no tenía gratificación su ofrenda. Samuel fue el profeta que llegó y dirigió a Israel por la voz del Señor. Él era el instrumento que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Y me encanta el primer libro de Samuel. Yo te animo a que tú lo leas, que te llenes de esperanza. Si eres una mujer que no ha podido dar vida, yo sé que Dios te va a hablar en este libro, porque lo ha hecho a mi vida, porque Dios nunca se atrasa, porque Dios nunca se tarda, porque Dios siempre llega a tiempo, porque tu Samuel va a llegar en el momento que el Señor lo defina, en el momento que el Señor sea parte del plan que Dios quiere. Así que no te desanimes, porque como mismo Ana oró y oró y oró y esperó en el Señor para que llegara su Samuel, así mismo a nosotros nos va a pasar, aunque oremos y oremos y oremos. Cuando Dios tenga el momento justo y perfecto para que Samuel sea un instrumento de Él, va a llegar a nuestras vidas. Entonces, sin más, me encantó compartir este devocional hoy contigo, porque es una manera de recordar que Dios siempre está en control. El tiempo puede pasar, los días pueden pasar, puede haber tormentas, puede haber días soleados, pueden haber neblina, pero el Señor está en control. En medio de todas esas circunstancias, el Señor está en control. Él está en control de tu vida, de mi vida. Y quiero leerte lo que dice el autor en esta Biblia que es de mujer. Dice: el deseo de procrear está profundamente arraigado en el corazón de la mujer, ya que fue creada para tener y crear hijos. Muchas veces las parejas luchan durante meses y años para concebir un hijo, soportando frustración y la confusión y la tensión sobre el matrimonio y su relación con el Señor. Sin embargo, esta es la frase que les leí al principio: las parejas estériles siempre deben recordar que Dios no las ha abandonado. Aunque no hay respuestas fáciles, Dios sigue siendo soberano y sus planes y propósitos siempre obran en definitiva para el bien de aquellos que lo aman y que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Y con esto me despido, porque también quiero decirte que a veces, no siempre, pero a veces tendemos a poner ídolos en nuestras vidas. Podemos tomar esa promesa, esa bendición por la que tanto oramos como nuestro Dios. Y el Señor a veces está en ese proceso de darte a entender de que la bendición no es tu Dios, que la bendición fue dada por Dios, es un regalo que no es tuyo, es prestado, es como ese Samuel a Ana, no es para siempre. Entonces no nos podemos desenfocar y creer que Samuel, ese bebé que ella por tanto oró, por tanto sufrió y lloró, era una parte. Era como Dios diciéndole: te amo, te escuché. Yo soy consciente de tus lágrimas, yo soy consciente de tu dolor. No soy ajeno a Él. Yo te respondo, yo te suplo cuando tú necesitas. Pero no era su Dios. Bien
Ana hubiera podido decir, Señor, este hijo, gracias Padre, porque mira que oré por él, y apartarse de Dios y ese hijo ser su Dios, porque a veces amamos tanto que idolatramos. Pero Ana supo desprenderse muy bien, supo reconocer que toda la gloria era para Dios. Y no te estoy diciendo de que, como en los tiempos de antes, tienes que entregar, sacrificar ese hijo, dejándolo con los sacerdotes, porque ya tenemos un juez justo, ya tenemos un Dios grande y poderoso que envió a su único hijo, porque Él es el único que puede ser mediador entre Dios y nosotros. Ya no necesitamos a ese sacerdote, ya no necesitamos a este profeta, porque ya tenemos uno que es perfecto, que vive aquí dentro de nuestro corazón, que nos habla todo el tiempo, que no tenemos que ir a interceder, el Señor enviar, no, podemos hablar con Él cara a cara, desde lo más profundo de nuestro corazón, que fue lo que hizo Ana. Elí estaba ahí, Elí era el sacerdote, pero ella fue directamente con el Señor. Ella se arrodilló y derramó su corazón delante del Dios mismo, sin intermediario. Y como te decía, no necesariamente tienes que entregarlo, pero es necesario que entiendas que cuando nosotros pedimos con tanto anhelo un hijo a nuestras vidas, si estás pasando por un caso como el de Ana, es necesario que tú se lo entregues al Señor y tú lo encomiendes en sus caminos y tú le muestres que Dios te lo dio y por lo tanto para Él vivimos, como gratitud. Yo definitivamente cuando escucho la historia de Ana me lleno de fe y fortaleza. Es difícil y solo Ana y muchas de nosotras entenderemos lo que significan estos versos. Y quiero decirte que Dios es más grande que toda circunstancia, Dios es más grande que toda imposibilidad que tú tengas. A lo mejor tu problema no es un hijo, pero a lo mejor es otra bendición. Y Ana la puedes mirar como esa bendición o esa oración por la que tú estás intercediendo. A lo mejor ya Samuel para ti nació, a lo mejor ya lo tienes, pero quieres que se encamine en el Señor, quieres que sus pasos sean dirigidos hacia Dios. También es una enseñanza para ti, porque te demuestra que para Dios no hay nada imposible. Y si para Dios no es imposible que una estéril dé hijos, entonces créeme que para Dios no hay nada imposible. Así que este ha sido todo. Gracias por escucharme. Este devocional no sé si te haya impactado, pero a mí siempre me impacta, siempre me encanta escuchar que Dios tiene el control. Y aunque no lo veamos, seguir creyendo y seguir un día a la vez. Aunque a veces parezca difícil, aunque a veces parezca que es lo mismo que el día de ayer, pero Dios siempre tiene el control. Y pues te lo encargo. Lee Primera de Samuel, va a llenar tu vida, te va a llenar de fe y te va a cargar de todo ese amor. Te va a saturar de emoción, de gozo, de paz, de saber que el control no lo tenemos nosotros, que el control no lo tiene un médico, que el control no lo tiene un diagnóstico, que el control lo tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador, el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, el que nos dio el milagro de vida y el que nos da soplo de aliento de vida cada mañana cuando nosotros estamos en nuestras camas. Ese que te permite que tú te levantes cada día, ese que te provee cuando no hay nada en tu nevera, ese que te ayuda y te suple cuando tienes que pagar cosas y cuentas y el dinero no te alcanza. A ese Dios, de ese Dios es el que te estoy hablando. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de David. Te estoy hablando de ese Dios que para Él no hay nada imposible, de ese Dios que está ahora aquí contigo y conmigo y que ha estado desde el primer momento en nuestras vidas y que estará. Y pues ha sido todo. Sé que ha sido un poquito largo, pero sé que va a edificar tu vida, como mismo está edificando la mía. Dios te bendiga y espero testimonios pronto.